Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Bien, le agradezco la presencia a todas las delegaciones de los países que configuran la OTCA, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Están aquí todos presentes en este esfuerzo por construir una propuesta común. Ha pasado algún tiempo desde la COP de París, la de Copenhague. Las promesas allí realizadas no se han cumplido, lo cual merece una evaluación desde el punto de vista de estos pueblos sobre su quehacer en torno a la defensa de la vida. Porque estas reuniones, estas luchas comunes, estas discusiones incluso, tienen que ver con la defensa de la vida. Concepto simple, cero, sin el cual pues, todo lo demás sobra. Así lo decía el Premio Nobel de Economía Paul Krugman ahora en Bogotá, que vino a dar una conferencia en la Universidad Javeriana. ¿Qué sentido tiene hablar de tantas cosas de la economía si no se aborda el asunto de la crisis climática? Y en realidad hay una huida de la humanidad en torno a su principal problema, como si se tratase de la avestruz, como si al esconder el rostro no sucediera lo que puede suceder si no actuamos. Lo que dice la ciencia es que nos extinguimos. Se extingue la vida, lo llaman la sexta extinción. Ya ha sucedido 5 veces antes en la historia del planeta. No se acaba el planeta, no es propiamente una defensa del planeta, él sigue, solo que sin nosotros. Se trata de una defensa de la vida. Y el signo de los tiempos, esta época que nos toca vivir, es y se marca a partir de que no se puede defender la vida sin el cambio, sin la transformación. Y evidentemente es un tema profundamente político. Las corrientes de pensamiento, de acción política que en la humanidad se han construido sobre la base de defender el statu quo, de mantener las cosas como están, pues no tienen hoy sentido, porque si mantenemos las cosas como están, desaparecemos. Luego, el cambio se impone. Y ese cambio, que no está predeterminado, que no está escrito en ningún libro de algún sabio intelectual que pudiéramos leer y alumbrarnos como un faro con sus palabras, lo tenemos que construir entre todos, entre toda la existencia humana. Hoy Europa se ha metido en una guerra. La guerra tiene como fuente unas razones económicas, una de las cuales el gas. Las guerras que hemos visto en el siglo XXI una y otra vez, sobre todo en Oriente Medio, tienen como origen el petróleo. Y la humanidad sabe que sobre el petróleo, sobre el carbón, del cual somos Colombia el 5º exportador mundial, y sobre el gas solo se puede construir la sexta extinción de la vida. Es decir, lo contrario al desarrollo, es decir, nuestra destrucción. A menos que la ciencia esté equivocada, y ningún progresismo podría desligarse de las conclusiones de la ciencia, porque si no sería profundamente irracional, y el pensamiento irracional solo lleva a los fascismos, que es lo que estamos viendo ascender en Europa, en Norteamérica, en el mundo. Nosotros tenemos que ser profundamente racionales, no sin dejar la pasión, no sin dejar los sentimientos.
la fuerza de la vorágine que se escribió en estas tierras. Cuando alguien dijo, José Eustacio Rivera, antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Las pasiones indudablemente han sido parte de la existencia del pueblo latinoamericano, pero es la razón la que puede guiar el progresismo. Y la razón hoy dice, a través de la ciencia, que tenemos que actuar, que hay que transformar todo el sistema económico mundial. Imagínense en ese reto, pareciera escrito a fines del siglo XIX. Transformar todo el sistema económico mundial es una revolución. Decía ahora, descarbonización es revolución. Quizás no como nos la imaginábamos en años mozos, pero quizás es más profunda de lo que pretendíamos, porque se trata no solo de una nueva tecnología. Sería simple si la humanidad fuese el reemplazo de tecnologías, sino que esos cambios de tecnología siempre traen aparejado los cambios de relaciones sociales, políticas, del poder. Y aquí lo estamos observando, porque hoy somos conscientes, quizá no tanto antes, que las selvas del mundo, la selva amazónica la más grande, son los pilares climáticos fundamentales. El tercero en mi cuenta es la selva amazónica. Se quita ese pilar y es como las columnas de Hércules. La humanidad puede derribar esos pilares y lo que sucede es que el mundo se derrumba encima de ella. Creímos que el desarrollo era tumbar estos árboles, volver potreros este paisaje, meterle ganado, creer que así se progresaba, que el progreso era la destrucción del árbol. Le llamamos al árbol maleza e incluso hicimos monumentos con el hacha que tumbaba los árboles. Hoy eso no es más sino destrucción de la vida. No existe la palabra maleza. Cada especie que nos rodea, vegetal, tiene una importancia, un encadenamiento. Es un mundo intercomunicado de una manera biológica que antes desconocíamos. Colombia tiene la mitad de su tierra en bosques. Creíamos que eso era subdesarrollo. Hoy el planteamiento de salvar esos bosques para salvar la vida siempre se continúa por una discusión. ¿Cuánto nos pagarán por ello? ¿Por qué no hacer lo mismo que hicieron los del norte? Los del norte acabaron los bosques y mataron los indígenas. Ese es el desarrollo. ¿Tendríamos que hacer nosotros lo mismo? ¿O se está abriendo otra perspectiva completamente diferente? Hay otro tipo de desarrollo que tiene que ver con no tumbar el árbol, es decir, que tiene que ver con proteger la vida. Ese reto de plantearnos entre nosotros esos caminos, que pasa por unas discusiones dificilísimas. Por ejemplo, vamos a dejar explorar hidrocarburos en la selva amazónica, a entregarlos como bloques de exploración. ¿Está ahí la riqueza o está ahí la muerte de la humanidad? Es una decisión que tendríamos que tomar en común. Obviamente cada país es soberano. Cada país aquí ha vivido del petróleo, la mayoría. Nosotros hemos vivido del petróleo y del carbón en los últimos 40 años. Y entonces, ¿de qué vamos a vivir? Es la pregunta que se hace en la sociedad. Pues podemos vivir del cerebro, podemos vivir de la ciencia, podemos vivir de otro tipo de desarrollos, podemos vivir de nuestra propia unidad abriendo caminos, podemos vivir del ecoturismo, aquí lo han mencionado, de la bioeconomía. La bioeconomía puede ser un camino de exploración científica y tecnológica tan amplia
que podría darnos incluso respuestas desde el punto de vista de la salud humana a muchos temas que la humanidad no se ha planteado. Aquí con nosotros está el tío Darío, está por acá, que es parte de la familia de las niñas y los niños que estuvieron 40 días caminando en la selva, una de ellas con un bebé en hombros. Sin más compañía, hola Darío, sin más compañía que un perro unos días. Se buscó 40 días y se encontraron primero porque esos niños habían aprendido de su comunidad cómo vivir en la selva. Cualquiera de nosotros hubiera perecido. Ellos sabían más que nosotros. Y esa es la importancia del saber ancestral. Y en segundo lugar, porque juntamos dos saberes. El del ejército que estaba entrenado en la ciencia occidental, el satélite, las imágenes nocturnas, etcétera, y el ancestral que simplemente convocaba a los espíritus para que los espíritus de la selva dijesen si entregaban a los niños o no. Y ambos saberes encontraron con vida a los niños. Es decir, que una unidad de la humanidad con saberes diferentes logró la vida. No crearla, sino sostenerla, defenderla. Yo creo que algo así, esa tarea común de la diversidad que se encuentra, es nuestra tarea aquí y es la tarea de la humanidad. Claro, si perdemos los tiempos de la vida en guerras, en codicia, en pensar, y creo que es lo que está sucediendo en el norte, en que puede haber un capitalismo fortaleza al cual no le importa el resto, porque puede vivir sin naturaleza en esa creencia, y por ello construyen muros para que la posible migración, que puede ser de miles de millones de personas del sur al norte, no se dé. Por eso no ha sido cierta la propuesta de los 100,000 millones de dólares anuales. Eso no existe. Por eso en el encuentro de París, que estuvimos con el presidente Lula, los países y presidentes africanos hablaron con mucha claridad, porque así lo decían los economistas, Nicolas Stern, entre ellos, que salvar la vida en el planeta y superar la crisis climática obliga a una inversión de 3.3 billones en términos españoles, latinos, de dólares al año, y 30 veces menos que 100,000 ni siquiera han sido cumplidos. Claro, hablar de 3.3 billones de dólares al año significa un cambio del sistema financiero mundial, significa un cambio de las relaciones económicas mundiales, significa priorizar la vida y no el capital, la vida y no la ganancia. Hasta allá no ha llegado Europa, hasta allá no ha llegado Estados Unidos, hasta allá no ha llegado China, y ellos son los que contaminan el mundo. Si no llegan a ese pensamiento, el cronómetro del reloj marca el final. Así que la presión nuestra tiene que encaminarse hacia ese derrotero. Ahí es donde está el progresismo político y la unidad de los pueblos. Transformar ese sistema económico en función de la vida es la revolución de los tiempos de hoy. Es una revolución de la vida. Aquí estamos rodeados de esa revolución. Esta es la capital, la selva amazónica, porque es la explosión de la vida. Colombia ha logrado en este trimestre, según las estadísticas, detener en un 76% la deforestación. Es una cifra importante por el tamaño, comparado este trimestre con el trimestre del 2022. Para lograrla hubo que hablar con grupos armados, y una de las conversaciones centrales era no deforestar.